A las 05:42 de la mañana. El dato más inquietante ya no era cuántas embarcaciones habían sido destruidas, sino una verdad mucho más incómoda. El estrecho de Hormuz seguía prácticamente paralizado. Durante días, la Fuerza Naval estadounidense había demostrado una superioridad abrumadora sobre el papel. Buques de guerra, destructores con defensa antiaérea avanzada, aviación embarcada y una capacidad de fuego que cualquier otra marina del mundo apenas podría imaginar. Sin embargo, el problema central no había desaparecido. Los petroleros seguían inmóviles, las rutas comerciales seguían alteradas, el flujo energético mundial seguía bajo presión. La pregunta ya no era quién dominaba el combate abierto. La pregunta era por qué la potencia naval más fuerte del planeta no podía reabrir con rapidez un corredor marítimo tan estrecho. Ahí es donde esta historia se vuelve realmente interesante, porque el desafío no provenía de grandes buques enfrentando a otros grandes buques. Provenía de algo mucho más difícil de resolver, una amenaza dispersa, rara, veloz y diseñada para convertir un espacio reducido en una pesadilla táctica, en un corredor donde el margen de maniobra es mínimo. Incluso objetivos pequeños pueden obligar a gastar recursos enormes. Y cuando esa lógica se repite una y otra vez, la guerra deja de medir solo en poder de fuego. Empieza a medirse en eficiencia, en resistencia, y en quien puede sostener el costo del combate por más tiempo. Lo más sorprendente fue que la respuesta no apareció primero en los sistemas más modernos ni en las plataformas más costosas. Apareció en una idea que muchos dentro del propio Pentágono llevaban años considerando vieja, incómoda o prescindible, y eso cambió por completo la lógica del enfrentamiento. Si esta historia te interesa, sigue con nosotros, porque en la siguiente parte vamos a entrar al verdadero problema. ¿Por qué un estrecho tan pequeño podía poner en aprietos a una fuerza tan grande? Para entender lo que estaba ocurriendo, hay que mirar el estrecho de Hormuz no como una ruta marítima, sino como un sistema diseñado para desgastar. En apariencia, era solo un corredor de agua relativamente estrecho, pero en la práctica se había convertido en una red de amenazas superpuestas desde la costa. Baterías móviles de misiles antibuque podían activarse en cuestión de minutos, disparar y desaparecer antes de que cualquier respuesta aérea llegara con precisión. No necesitaban ser perfectas, solo necesitaban obligar a cada buque a reaccionar, a desviarse, a gastar tiempo. Más cerca del agua, el problema se multiplicaba. Embarcaciones rápidas, pequeñas y difíciles de rastrear operaban en enjambres, no estaban diseñadas para ganar un enfrentamiento directo contra la Marina de Estados Unidos. Su función era otra, saturar la toma de decisiones. Cada contacto en el radar podía ser una amenaza real o una distracción, y en un entorno donde una sola duda puede costar millones de dólares o vidas humanas. Esa incertidumbre se vuelve un arma, pero el verdadero cambio estaba bajo la superficie. Minas navales, algunas tradicionales, otras más avanzadas, convertían el fondo marino en un territorio incierto. No era necesario cerrar completamente el estrecho, bastaba con introducir la posibilidad de que hubiera explosivos invisibles en puntos críticos. Eso obligaba a reducir la velocidad y desplegar unidades de limpieza, a convertir cada avance en un proceso lento y metódico. En conjunto, no era una defensa clásica, era una estrategia de negación. Y funcionaba por una razón clave. Cada elemento por separado era manejable, pero combinados creaban un entorno donde incluso una fuerza superior debía moverse con extrema cautela. Ese fue el primer gran error de cálculo, porque durante años, muchos asumieron que superioridad significaba rapidez, pero en este escenario, la superioridad solo garantizaba algo mucho más incómodo, la capacidad de avanzar, pero lentamente. A las 06:18, el mando estadounidense ya entendía algo que en el mapa parecía simple, pero en la práctica era desesperante. Ganar contactos no significaba reabrir el estrecho. El problema no era solo hundir objetivos. El problema era hackearlo al ritmo correcto, al costo correcto y durante el tiempo suficiente. Ahí apareció la contradicción más incómoda de toda la operación. Los destructores podían eliminar amenazas, los cazas embarcados podían atacar, los helicópteros podían patrullar, pero cada una de esas plataformas estaba diseñada para una lógica distinta. Mar abierto, blancos de mayor valor, distancias largas y decisiones menos comprimidas. Hormuz no ofrece nada de eso. Ofrece un corredor angosto, saturado de tráfico civil, con embarcaciones pequeñas mezcladas entre contactos ambiguos y amenazas capaces de aparecer desde varios ángulos al mismo tiempo. Y en ese ambiente, la ecuación empezó a volverse absurda. Usar interceptores de millones de dólares contra lanchas rápidas baratas era una forma elegante de perder eficiencia. Emplear misiles pensados para blancos más grandes contra objetivos pequeños y veloces era tácticamente posible. Sí, pero estratégicamente insostenible. Incluso los canones navales, útiles en un escenario ordenado, tenían límites cuando la amenaza venía en cantidad, velocidad y dispersión. La superioridad estadounidense seguía intacta,
pero estaba siendo obligada a pelear en el formato más caro posible. Ese fue el punto en que la operación dejó de ser solo una batalla naval. Se convirtió en una batalla de desgaste económico y operativo. Irán no necesitaba destruir una flota entera. Le bastaba con forzar a Estados Unidos a gastar recursos desproporcionados para mantener abierto cada tramo del corredor. No era una victoria táctica clásica, era una forma de presión mucho más fría. Hacer que cada respuesta costara demasiado. Y justo ahí empezó a tomar forma una idea que antes habría parecido impensable. Quizá la solución no era un arma más sofisticada, sino una herramienta más adecuada. A las 06:41, la conversación táctica empezó a cambiar de tono. Que no se trataba de preguntar qué sistema era más avanzado, se trataba de identificar qué sistema encajaba mejor con el tipo de combate que estaba ocurriendo en Hormuz. Y esa diferencia es enorme. Porque en una guerra real, más moderno no siempre significa más útil. Fue entonces cuando comenzó a aparecer una opción incómoda para muchos planificadores, el A-10 Thunderbolt II, un avión que durante años fue descrito como antiguo, limitado y fuera de lugar en una guerra moderna. Pero precisamente por eso resultaba tan desconcertante. Lo que parecía una reliquia empezaba a tener sentido en un corredor donde los blancos eran pequeños, veloces, baratos y numerosos. El problema no pedía un caza elegante, pedía persistencia, visibilidad, resistencia y un costo de ataque mucho más bajo. Un F-18 podía llegar rápido, atacar y retarlos, pero en un espacio saturado de contactos ambiguos. Esa velocidad también era una desventaja. El piloto veía demasiado por demasiado poco tiempo. En cambio, una plataforma más lenta podía permanecer dentro del corredor. Observa con más calma. Distinguir mejor entre una lancha armada y una embarcación civil. Hay atacar sin convertir cada disparo en una decisión económicamente absurda. Ahí es donde el A-10 dejó de parecer viejo y empezó a parecer específico. Su lógica de combate no dependía de interceptores costosos, sino de una combinación de cañón, permanencia sobre el área y capacidad de castigar blancos ligeros repetidamente. No era una solución mágica. No resolvía por sí solo minas, misiles costeros o toda la complejidad del estrecho. Pero si atacaba con mucha más eficiencia el tipo de amenaza que estaba drenando a la marina. Los enjambres de lanchas rápidas y los blancos ligeros que obligaban a gastar demasiado para destruir demasiado poco. Y ese fue el verdadero punto de inflexión. No porque Estados Unidos hubiera encontrado un arma milagrosa, sino porque por fin estaba dejando de pelear la batalla equivocada con las herramientas equivocadas. A las 07:03, el problema dejó de verse como una simple batalla de potencia y empezó a verse como lo que realmente era, una batalla de costos, tiempo y permanencia. Y en ese momento, la ecuación comenzó a cambiar. Hasta entonces, el patrón había sido brutalmente ineficiente. Destruir una lancha rápida barata con un interceptor naval de altísimo costo podía funcionar una vez, 2 veces, incluso 10 veces, pero no podía sostenerse durante horas dentro de un corredor estrecho lleno de amenazas pequeñas y repetidas. El enemigo no necesitaba hundir un destructor estadounidense para generar presión. Le bastaba con obligarlo a responder de la manera más cara posible. Ahí fue donde la presencia del A-10 empezó a alterar la lógica del combate. Su cañón Gauss-8 no era solo un símbolo de potencia, era una herramienta de eficiencia. En el texto base, la comparación es demoledora. Un ataque con munición de cañón contra una lancha ligera podía costar menos de $10,000, mientras que interceptarla con un SIM-6 podía rondar los $3 millones por disparo. No estamos hablando de una mejora menor, estamos hablando de un cambio de categoría en la economía del enfrentamiento. Y no era solo el arma, era también la forma de operar. Volando alrededor de 300 nudos, el A-10 tenía más tiempo para identificar objetivos en un entorno saturado de tráfico civil. Mientras un caza más rápido cruzaba el área demasiado deprisa para distinguir bien entre amenaza y contacto ambiguo, el A-10 podía observar, corregir, volver a entrar en su patrón y mantenerse sobre la zona durante mucho más tiempo. Esta persistencia reducía errores, mejoraba la selección de blancos y convertía cada pasada en una respuesta más útil. Por primera vez, Estados Unidos no solo estaba golpeando, estaba empezando a gastar correctamente. Y cuando una fuerza superior deja de pelear caro contra amenazas baratas, el equilibrio empieza a romperse. A las 07:26, la operación ya no podía describirse como una respuesta exclusiva de la Marina. Lo que estaba tomando forma sobre Hormuz era algo mucho más preciso, una arquitectura conjunta, en la que cada rama cubría exactamente la debilidad de la otra. En la capa superior, el A-10 patrullaba alrededor de los 3,000 pies, cazando lanchas rápidas y posiciones costeras con una combinación mucho más eficiente de cañón. ACOS y Missiles Maverick no estaba ahí para reemplazar a toda la fuerza naval, sino para absorber el tipo de blancos que antes obligaban a gastar demasiado. Su costo operativo por hora, según el texto base,
rondaba los $19,000. Una cifra que ayuda a entender por qué su presencia empezaba a cambiar la lógica del combate. Más abajo entraba la segunda capa, los A-64 Apache del ejército. Y aquí aparece uno de los elementos más interesantes de toda la historia. Estos helicópteros no operaban desde una base terrestre lejana, sino desde plataformas marítimas expedicionarias, actuando como una fuerza de ataque adelantada dentro del propio corredor. Cada Apache podía cargar hasta 16 Hellfire y un cañón M230 D30mm. Ideal para rematar blancos ligeros que lograran acercarse demasiado, y detrás de ellos permanecía la tercera capa, la marina. Los destructores Aegis y otros buques seguían siendo esenciales, pero ahora podían reservar sus celdas de lanzamiento vertical para amenazas que realmente justificaban ese gasto. Misiles antibuque de alta velocidad, ataques más complejos y defensa aérea de mayor nivel. En otras palabras, la Marina dejaba de malgastar sus herramientas más caras en los blancos más baratos del campo de batalla. Ese fue el cambio decisivo. Irán había construido parte de su lógica de enjambre suponiendo que la Marina pelearía sola. Pero cuando la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina empezaron a operar como un solo sistema, la aritmética dejó de favorecer a la saturación. A las 08:02, el panorama en el Estrecho de Hormuz ya no se medía por explosiones ni por contactos eliminados. Se medía por algo mucho más frío. ¿Quién estaba imponiendo el ritmo del combate? Y por primera vez en toda la operación, el ritmo ya no favorecía a Irán. Durante las fases iniciales, la estrategia iraní había funcionado exactamente como estaba diseñada. No buscaba una victoria directa, buscaba saturar, desgastar y forzar a Estados Unidos a responder de forma ineficiente. Cada lancha rápida, cada amenaza dispersa, cada contacto ambiguo empujaba a la Marina hacia una reacción costosa y lenta, pero ese modelo tenía una debilidad. Dependía de que el adversario siguiera jugando bajo esas reglas. Cuando Estados Unidos ajustó su enfoque, integrando plataformas más adecuadas, distribuyendo las tareas entre distintas ramas y reduciendo drásticamente el costo por objetivo, el sistema iraní empezó a perder coherencia. Las lanchas seguían estando allí, las amenazas no desaparecieron, pero ya no generaban el mismo efecto, ya no obligaban a respuestas desproporcionadas, ya no podían sostener la presión al mismo nivel. Ese fue el error clave. No fue una falla táctica puntual, fue una suposición estratégica. Creo que el enemigo no cambiaría su forma de pelear, y en conflictos modernos, eso rara vez ocurre. Al final, el Estrecho de Hormuz no se ganó en el sentido tradicional. No hubo una batalla decisiva con un final claro. Lo que hubo fue algo más realista, una adaptación progresiva, donde una fuerza superior dejó de pelear caro contra amenazas baratas y empezó a recuperar el control paso a paso. El tráfico no volvió de inmediato, el riesgo no desapareció por completo,